Comenzar, son las 6:31. Vamos a estar hablando algo bien hermoso hoy en este día. La vara ya llegó por mí, así que espérenla. Ya el Señor me dio a mí unos varazos grandes y fuertes. Ahora se los va a dar a ustedes. Siéntese cómodo y vamos a disfrutar esta clase, hermanos. Vamos a deleitarnos en la palabra en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar en esta clase y poder conectarnos y poder estar en comunión con Dios a través de las escrituras. Y qué bendición poder darle gracias a nuestro Dios porque podemos tener nuestra mente abierta a la palabra, hermanos, y podemos disfrutar este momento donde podemos crecer y ver las enseñanzas que nuestro Dios quiere que nosotros podamos crecer en salud, en prosperidad, en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a disfrutar esta tarde y vamos a gozarnos en la palabra. Así que si tiene comentarios, preguntas, no dude y no le dé pena expresarse. Sabemos que somos el cuerpo de Cristo y estamos para aprender. Amén. Así que en esta tarde vamos a estar hablando algo bien hermoso. Vamos a estar hablando de las iglesias donde nuestro Señor Jesucristo exhortó, elogió y confortó y trajo promesas también. Así que la semana pasada hablamos de cómo Dios trajo la revelación de Apocalipsis a nuestro amado Juan, y a través de este hombre que se sacrificó, este hombre que se desempeñó en mostrarle a Dios su amor. Tenemos este libro hermoso que podemos ahora disfrutarlo y prepararnos, iglesia, para darle un mejor servicio a nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, quien es el que nos enseña y nos corrige y nos recuerda las palabras y nos trae la revelación correcta para aprender. Vamos a orar en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de poder estar en esta clase, de poder reunirnos como tus hijos que somos, como familia en Cristo, y poder disfrutar esta clase, Señor, que tú has preparado para que nosotros podamos crecer en conocimiento, en gracia, y podamos entender correctamente lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y los que se van a estar conectando también, Padre. Gracias porque ellos hicieron su tiempo, se esforzaron, estuvieron quizás apurados con su tiempo, pero hicieron ese esfuerzo de estar en esta clase, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos levanta y al mismo tiempo nos abraza con ese amor perfecto. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ese amor que siempre has mostrado a nosotros, a tu iglesia, ese cuidado especial, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que en este día vamos a estar hablando la clase, los mensajes de Cristo a las iglesias. Hoy vamos a estar hablando de 4 iglesias de que Jesús trajo el mensaje a través de nuestro amado Juan. Y no sé si alguien se aprendió su versículo. Voy a dar la oportunidad. Amén, hermana. Amén, hermano. Está okay. Dice, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2:1. Amén, así es, hermano. ¿Alguien más que quiera compartir el versículo? Amén, yo también, pastora. Amén, vemos, hermano. JC. Sí, en inglés. Ok, está bien, vamos. It says, unto the angel of the church of Ephesus, write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Revelation chapter 2, verse 1. Amén, muy bien. Oh. Good job. Buen trabajo, hermano JC, hermana Bell. ¿Nadie más? Si no, vamos para adelante. Así es el versículo que aprendemos hoy. No le puse
aquí en donde estaba, pero sabemos que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Aquí estamos mirando lo que Jesucristo le reveló a nuestro amado Juan para que le trajera a las iglesias. Y esta lección de hoy, hermanos, y la próxima que sigue, vamos a estar explorando las cartas del Señor enviadas por Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Las cartas comienzan con elogios, pasan a la reprensión y terminan con una promesa. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, nos va a desafiar a aplicar este mensaje a nuestras vidas y nos va a poner a nosotros como hijos de Dios, cómo es que usted y yo estamos poniendo en práctica lo que Jesús está hablando en estas cartas a la iglesia. Estas cartas concluyen con una advertencia de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que significa que los creyentes debemos prestar atención y aplicarla a nuestras vidas. Y es muy importante que usted y yo pongamos mucha atención, porque usted puede decir, estas cartas fueron escritas en otro tiempo y a otras iglesias, pero miramos que la iglesia de Jesucristo sigue siendo la misma. Y el mismo mensaje que Jesús habló en aquel tiempo, hoy sigue hablando lo mismo para que nosotros pongamos atención y no nos desviemos de lo que es su palabra. Amén. Efesios, a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Abra su Biblia ahí conmigo y vamos a comenzar esta clase en el primer punto. Éfeso, la primera iglesia que Dios habla aquí a través de nuestro amado Juan. Y el mensaje de Éfeso era volver al primer amor. Primero les da un elogio a esta iglesia. Éfeso, ¿quién era Éfeso? Dice que era una ciudad primonente en la antigua Asia Menor. Floreció con el comercio y el turismo. Cuando el Señor comenzó su mensaje a esta iglesia, se presentó ilustrando su autoridad, andando entre los candeleros. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, es lo que dice aquí su palabra. Y vayamos a leer ahí lo que dice. Mire lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 3, dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermoso el elogio que le dio nuestro Señor Jesucristo aquí a la primera iglesia en Éfeso. Se había negado a tolerar a los malvados, entre ellos esta iglesia. Habían probado y desmascarizado a los falsos apóstoles en medio de ellos. Años antes de este mensaje, el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que enfrentarían tales desafíos. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20. Hermano pastor, si usted me busca rápidamente ese versículo. Hechos capítulo 20, versículo 17 y 18. Vamos a ver qué dice ahí esos versículos. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he compartido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí el apóstol Pablo les enseña y les dice que se iban a enfrentar, la iglesia se iba a enfrentar a desafíos, a falsas doctrinas, falsos maestros. Entonces, este mensaje no es ya nuevo, sino que ya se venía diciendo siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se lo vuelve a recalcar en la carta del amado Juan a la iglesia de Éfeso.
y les está dando una advertencia en contra de las falsas doctrinas. Entonces aquí miramos que esta iglesia puso atención, rechazaron estas falsas enseñanzas y se mantuvieron firmes, constantes, creyendo en la doctrina correcta de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí que no se nos dice lo que enseñaban estos falsos apóstoles. Podría tratarse de los nicolitas. Si leemos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6, mira lo que dice allí. Dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces aquí estamos mirando algo muy importante, que nosotros tenemos que aborrecer, iglesia, lo que Jesús aborrece. Jesús aborrece la traición, Jesús aborrece el pecado, Jesús aborrece la mentira. Entonces nosotros tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice que este grupo de los nicolaitas mezclaban el cristianismo con la inmoralidad y el hedonismo, pecaminosos. El Señor elogió la perseverancia de los de aquí de la iglesia de Éfeso, en medio de las presiones de una ciudad que proveía de idolatría, las artes mágicas y el culto al emperador. Los cristianos de Éfeso se mantenían fieles al evangelio con fe perseverante. Y eso es lo que esta iglesia tenía que elogiar nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy en día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo te está dando una advertencia y te está enseñando que se van a levantar falsos maestros, falsas doctrinas, donde te pueden confundir, donde te pueden desviar, pero tú y yo tenemos que estar preparados para atacar esas falsas enseñanzas. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Escudriñando la palabra, orando y buscando del Espíritu Santo. Amén. Así que esto fue lo que primero hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en esta primera parte. Les dio un elogio, los levantó y les dijo, estoy muy contento porque ustedes se han mantenido fieles a mí. Pero ahora, después de que les dio el elogio, vino una reprensión. Y vamos a ver qué clase de reprensión hizo nuestro Señor Jesucristo en esta carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 6. Hermano Efraín, si usted me lo lee, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 6. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Amén. Miramos aquí algo bien importante, que Jesús les estaba dando un elogio porque estaban siendo fieles a la doctrina, pero eso no era todo lo que Dios quería que ellos se mantuvieran fieles. Había algo bien importante que ellos estaban descuidando y era el amor a Dios, hermanos. Y hay mucha gente hoy en la iglesia que tienen las enseñanzas, que tienen las leyes de Dios, pero no lo hacen por amor, lo hacen por beneficios propios o ganancias propias o por cualquier otra razón lo pueden hacer, pero por falta de amor no lo hacen muchas veces. Entonces aquí la reprensión que Jesús les hace, aquí les dice, si bien aquí la iglesia de Éfeso soportaban las dificultades y mantenían la pureza, la intensidad de su amor había disminuido. Y hoy en día, hermanos, nuestro amor por Dios tiene que ir creciendo. Y mucha de la gente, aún de los hijos de Dios, el amor hacia Dios está disminuyendo, se está bajando y no hay esa intimidad por amor, sino hay una intimidad solamente por beneficios propios o por nada más para que Dios te bendiga o nada más porque quieres esto, lo buscas, pero no lo haces por amor. Y esto es lo que le faltaba a esta iglesia, un amor genuino. Y por eso la reprensión que Dios le dio en estos versículos es que Él quería que regresaran a su primer amor con Dios, tener una intimidad genuina de verdad con Él. Yo creo que
Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros decidimos si sí o no, o sea, que Dios es tan hermoso, tan caballero, ¿verdad? De que nos permite a nosotros decidir. Y si nos damos cuenta, nunca debemos perder nuestro primer amor y amar a Dios por quien Él es, no solamente para que nos saque de la prueba cuando tenemos necesidad. Yo creo que es tan importante ahorita más que nunca mostrar nuestra fidelidad de cómo lo amamos, en tener ese altar encendido, esa llama encendida del Espíritu Santo. Porque ahorita, si no nos damos cuenta, hermanos, el tiempo nos observa en nosotros, o nosotros somos sabios para saber cómo controlar el tiempo a nuestro favor. Porque si yo me levanto en la mañana y yo no sé lo que voy a hacer, y si yo no pongo a Dios primero en mi vida, hermanos, el tiempo me va a ganar a mí. Y nosotros debemos ser sabios y entendidos para nosotros ganarle el tiempo y saber cómo cumplir, sobre todo obedecer a la palabra de Dios. Amén, es cierto. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, mantenían sus doctrinas y prácticas en orden, pero ya no tenían esa comunión íntima y amorosa con Dios que alguna vez disfrutaron. Y eso es lo que le pasa a muchos hijos de Dios, que cuando comenzamos a caminar con Dios, estamos bien apasionados y caminamos como el matrimonio que recién se casa. Un ejemplo. Cuando el matrimonio comienza su relación de matrimonio, es pura miel, puro amor, y ya cuando comienzan los conflictos, comienzan a conocer a la persona y ver su carácter, ver sus cosas que pues comienzas a enfocarte tanto en sus errores, ese amor va menguando y ya la persona ya no está por amor con esa persona, sino ya nomás está por conveniencia o está nada más porque obligación o porque ya no se puede separar de esa persona porque pues ya no tiene otra alternativa más que quedarse con esa persona. Y eso no le agrada a Dios, hermanos. El ejemplo del matrimonio con lo de nosotros como iglesia con Jesucristo viene siendo lo mismo. Tiene que ser un amor genuino y tenemos que renovar nuestros votos con Él, nuestro amor cada día. Y que si hay fallas, hay cosas que están impidiendo sacar todo eso para que el amor pueda seguir floreciendo. Y esta iglesia era lo que le estaba pasando. Estaban permitiendo que las dificultades los dejara de enamorarse y los dejara de buscar a Dios íntimamente como lo buscaban de principio. Jesús ofreció una manera de que enmendaran esa práctica que les faltaba, esa conducta que no tenían que le agradara a Dios. Entonces los llamó a recobrar su celo anterior y a regresar a su primer amor. Y hoy este día, Dios te está llamando una vez más, iglesia. Individualmente, Dios es contigo y no con grupos. Es persona a persona. Dios es yo y Él. No es con todo el grupo. Él quiere tú y Él solamente. Hay muchos que su relación con Dios es subas y bajas y no son constantes y perseverantes. O sea que un día están en llamas para Dios, otro día están bajos. Un día están, y Dios quiere que nos guardemos esa permanencia en Él, la permanencia en su amor. Y muchas de las veces hay gente así, están infiel con Dios. Mostramos nuestros verdaderos colores en cómo somos en la crisis, en cómo realmente estamos confiando en Dios y estamos por Él, sirviéndolo más porque quiere que nos ayude, que nos saque adelante, o estamos por amor en sí. Lo amo y estoy dispuesto hasta que la muerte esté con el Señor. ¿Qué dijo Pablo? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Y así que Jesús, hermanos, a través de nuestro amado Juan, exhortó a esta iglesia y le llamó a que regresara a su primer amor. Y 3 palabras son las claves de este regreso a Jesús. La primera es, le recordaba que se arrepintieran y que quitaran. Entonces, lo primero que tenemos que hacer tú y yo es recordar de dónde Dios nos sacó, arrepentirnos y quitar todo lo que está estorbando para regresar a ese amor genuino. Y si tú nunca has tenido ese amor genuino por Dios, es tiempo de que comiences, hermano, hermana, que comiences a conocer a ese Dios que predicamos,
que te predican, que has escuchado que un Dios que murió en la cruz, conoce a ese Dios que te ama tanto, porque mira lo que dice en el versículo 5 de Apocalipsis 2, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y aquí es una reprensión fuerte y directa que nos hace nuestro Dios. Si tú quieres disfrutar el cielo y si yo quiero disfrutar de la presencia de Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos a ese amor genuino por nuestro Dios. Y no por conveniencia, sino por lo que Él es. Él es Dios y Él se merece toda nuestra atención, toda nuestra devoción, iglesia. Y hay mucha gente, hermanos, quiero que por un momento se acuerden quién los ha complacido a ustedes y cómo lo han hecho. Y cuáles actitudes o comportamientos o maneras. Y la pregunta es esta, ¿cómo estamos complaciendo a Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo estamos complaciendo? Si una persona debemos tener contento y alegre y feliz con nuestras vidas es Dios y nosotros debemos procurar eso, debemos nosotros orar y pedirle a Dios, ¿en qué estoy fallando? Me arrepiento y quiero complacerte a ti, en que tú te sientas con un corazón alegre y hazme ver lo que no te gusta de mí para yo poder complacer. Amén. Esta iglesia necesitaba cambiar y recordar su condición anterior, de donde Dios había sacado su vida. Ahora, esta iglesia necesitaba arrepentirse de la negligencia. Usted y yo, a veces, muchas veces, hermanos, somos muy negligentes. Y negligentes quiere decir falta de cuidado. Nosotros somos muy descuidados, no cuidamos nuestra relación con Dios, se nos hace fácil, pues todo va bien, pues como quieras, hágalo, si oro, no cambia en nada, o Dios sabe en mi corazón que yo no soy mala persona. No, Dios quiere una intimidad genuina contigo, hermano, y conmigo. Dios quería llevarlos a que ellos volvieran a su primer amor, que ellos volvieran a ese amor para que ellos no fueran juzgados y para que su candelabro no fuera quitado y que ellos pudieran ser bendecidos por Dios, hermano. Así que Dios en esta tarde te llama a que tú reflexiones y medites cómo es que tú estás viviendo en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos donde no nos podemos reunir en la iglesia, donde en estos tiempos no podemos juntarnos como iglesia, si tú solamente necesitas que alguien te esté animando y tú no animas a nadie, tú no te levantas, no cobras ánimo, no tienes esa intimidad con Dios, hermano, ¿qué estás haciendo? Dios te está diciendo, mijo, yo estoy para animarte, pero tú no estás haciendo nada de tu parte. Y en este día, hermanos, así como Dios exhortó a esta iglesia y la reprendió, así Dios nos reprende por amor, porque quiere que tú mejores y yo también. Amén. Comentarios que quieran hacer, hermanos, de este primera inciso B. O alguien que quiera compartir algo. Yo tengo una pregunta. Amén, mija, dímelo. No es una, bueno, nomás me puedes decir el tercero, dijo que era recordar, arrepentir y qué más. Recordar, arrepentirnos de lo que le estaba diciendo a la iglesia, recordar, arrepentirnos. Dijo 3 y nomás agarré 2. Era quitar lo que está estorbando. Sí, ¿verdad? Se me perdió. Sí. Gracias, hermana Mayra. Ok, gracias. Tenemos que quitar eso que estorba, porque muchas de las veces, hermano, tenemos estas cosas que en nuestras vidas nos estorban y nosotros tenemos que mejorar cada día para poder nosotros recibir esas promesas que Dios nos ha dado. Tenemos que mantenernos en esa vigilancia, porque si tú y yo no nos mantenemos en esa vigilancia, vigilar lo que está robándonos o lo que Satanás está rodeando, hermanos, y lo que quiere venir a robar lo que Dios ya nos dio,
nos vamos a perder de esas promesas que Dios ya nos dio. Ya las promesas están. Solamente es de que tú y yo las tomemos por fe. Y hay mucha gente que está viviendo en mucha incertidumbre. O sea, ahorita más que nunca tenemos que tener fe. Y hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que creer por nosotros mismos. O sea, que nadie nos tiene que andar diciendo lo que tenemos. Nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo me levanto como nunca jamás y yo le muestro a mi Dios que Él es lo más importante de mi vida y le voy a mostrar con mi vida, con el tiempo que le entrego, con lo que yo hago, con lo que la excelencia. Un cristiano solo escucha la palabra, un discípulo vive la palabra y trae fruto de ella y vive conforme a la perfecta voluntad de Dios y se esfuerza por agradar a Dios con lo más excelente de su vida. Y miramos la vida del amado Juan, hermanos, que no fue fácil, no la tuvo fácil. Este hombre estuvo en una isla donde sufrió mucho, donde no la pasó bien, pero recuerde que su fidelidad a Dios, a Jesucristo, y es por eso que Jesucristo se le manifestó grandemente y le trajo las revelaciones que necesitaba la iglesia escuchar, y gracias a este hombre nosotros podemos tener estas ricas bendiciones y esta palabra que nosotros podemos disfrutar ahora, hermanos, y verla, de que si nosotros no nos arrepentimos y no confesamos nuestro pecado y no nos apartamos de todo lo malo, entonces no alcanzaremos la promesa que Dios nos ha dado ya, porque la promesa ya está hecha. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, mire lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es una promesa que Dios ya te hizo a ti y a mí. Esa promesa nadie te la puede robar, al menos que tú la pierdas por negligencia, porque no eres cuidadoso, porque no pones atención. Y eso es lo que nuestro Dios nos está exhortando en este día. Y la reprensión que Dios le trajo a esta iglesia es la misma reprensión que nos hace hoy este día a nosotros. Que Jesús concluyó cada carta con una promesa a los vencedores, hermano. Tú y yo somos vencedores. Amen. Porque Jesús ya venció y porque Él está sentado en el trono de Dios. Tú y yo somos más que vencedores. Y estas promesas, hermanos, están conectadas a los desafíos que enfrentamos. ¿Cuántos desafíos no te has enfrentado tú? ¿Cuántos desafíos no te han dejado quizás tirado en el suelo? Pero no es para que te quedes en el suelo, hermano, es para que tú te levantes y digas, yo soy una vencedora, yo soy un vencedor. Amen. Yo necesito poner las cosas bien con Dios porque Dios ya me ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aunque en esta tierra estemos pasando muchas dificultades, hermanos, pero siempre recuerda que nuestro Dios nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ya lo había vencido. Él prometió que si lo hacíamos, les daría fruto del árbol de la vida. La promesa es para todos los que vencen y permanecen fieles al Salvador. No es para todo el mundo, hermanos. Es para el que se permanece y el que quiere estar en el cielo. Todos queremos el cielo, pero no todos van a estar en el cielo. Es el que quiere limpiarse y quiere caminar con nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. No es suficiente seguir las reglas y mantener la doctrina. No es suficiente. Debemos cultivar nuestro amor por el Señor. Y vuelvo otra vez a poner el ejemplo del matrimonio. Yo y mi esposo tenemos que mantener ese amor y lo tenemos que cultivar. Y no es suficiente hacerle de comer solamente. No es suficiente darle nomás de comer y prepararle sus comidas que a él le gustan. Es yo atenderlo como mujer en todas las áreas, hermanos, sexualmente. También es muy importante eso, porque si yo no lo cuido sexualmente, entonces yo estoy descuidando mi cuerpo y el cuerpo de él, porque mi cuerpo ya no es mío, ya es de él. Entonces yo estoy fallándole a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que mantenernos vivos en todas las áreas y nuestro amor tiene que estar floreciendo cada día. Y es ahí donde tenemos que desafiarnos a nosotras mismas y pedirle ayuda al Espíritu Santo.
Y Dios nunca nos va a forzar ni obligar a que tú cambies, sino que tú y yo mismo vamos a torcer la mano de Dios con nuestras malas decisiones, por decirlo así, de desobedecer la palabra. Y eso es lo que Dios trata de... Es como una madre y un padre. Le adviertes y les dices, y si no hacen caso, ni modo, tú escogiste, te va a venir la consecuencia. Y a veces decimos y pensamos, Dios sabe mi corazón, Dios sabe que yo quiero, pues es que no puedo. No, es que no es que no puedas. La realidad es esta, que seas sincera o sincero, hermano o hermanas, sincera con ti mismo, donde tú y yo tenemos que cambiar. Y ese es el problema de muchos cristianos. Por eso no agradan a Dios, porque no son sinceros, porque Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe todo intento. De Dios no nos escondemos. Nos podemos esconder de otras personas, pero, y hablando de estas iglesias, tiene que haber una intimidad con Dios. Y si mi intimidad con Dios no está bien conforme a la palabra, va a causar problemas mi intimidad con mi esposa y mis hijos. Es lo que muchos cristianos no han entendido, hermanos. Su relación íntima con Dios no está floreciendo y por lo tanto su matrimonio no está floreciendo ni lo con sus hijos. Y eso es lo que debemos procurar ahorita más que nunca, de que Dios nos tome un rayos X a nosotros y que, porque nosotros ya sabemos, el Espíritu Santo te va a hacer el rayo X y te va a decir, mira, aquí estás mal, tienes esto fracturado y tienes que cambiarlo. Mañana, Dios sabe. Y vas a la oración y Dios te habla por el Espíritu Santo. ¿Ya lo cambiaste? ¿Ya lo atendiste? No. Hay que enderezar las cosas chuecas, porque si usted y yo no las enderezamos, tarde o temprano, se van a enderezar y se van a enderezar mal y no como Dios quiere. Amén. Aquí miramos algo bien importante, que Jesús explicó que la intensidad del amor que la iglesia de Éfeso había disminuido con el tiempo. O sea que, hermanos, en cada relación, el tiempo va bajando el amor hacia las personas, hacia las amistades, depende cómo es el trato que tenemos, pero aquí con Jesucristo es muy diferente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a amar hasta a nuestros enemigos. Y entonces, si nosotros no estamos amando a Dios como debemos amarlo, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? No podemos, porque todo comienza con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente. Entonces, para yo poder amar a mi esposo como debo amarlo, tengo que amar a Jesús como debo amarlo, genuinamente entregarme a Él. Pero hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no aman a sus esposos. Y no lo aman genuinamente, nomás en áreas donde quieren. Lo aman a su conveniencia. Lo amamos a nuestro esposo porque no me trató bien o porque ya no eres como antes y porque no me salgo con la mía y porque no haces lo que yo quiero, ya no, el amor ya no es igual y eso no va con Dios, hermanos. Y esto es lo que debemos meditar aquí, que Jesucristo le dio otra oportunidad a esta iglesia, la reprendió, pero primero miremos cómo Dios le dio una exaltación. Primero la elogió y luego la reprendió y luego le recordó la promesa. Hoy en día Dios te recuerda que Él te ama, pero que también te va a reprender y te va a corregir, porque si no te corrige, te vas a perder, hermano. Así que escucha el consejo que Dios está llamando hoy este día. Volvámonos a nuestro primer amor. Doblegar nuestra voluntad más que palabras es acción en obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Mucha gente dice doblegar su voluntad a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y si miramos la vida de Jesús, nuestro perfecto ejemplo de la vida cristiana, de la vida de un discípulo, es de que Jesús siempre vivía lo que Él decía. Y ese es el éxito del Hijo de Dios, que tú digas y actúes. Porque tarde o temprano, si tú y yo no lo hacemos, oye lo que te voy a decir, el diablo siempre te va a atacar en tu mente y te va a atacar tu voluntad, porque muchas de las veces no hemos entregado toda nuestra voluntad al Señor. Y esa es la batalla de cada cristiano. En estas iglesias iban a dejar su primer amor, iban a dejar la voluntad doblegarse a Dios en un corazón quebrantado, iglesia.
Si no somos quebrantados, vamos a perder las bendiciones de Dios. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir quebrantado? Doblegar tu voluntad, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. No, no estar pensando tanto en lo exterior, sino pensar en el corazón entregado por completo en amor y sacrificio por Dios. Disfrutar, hermanos. Yo creo que en este día, en este tiempo, Dios quiere que usted y yo disfrutemos el momento con Dios. Disfruta la presencia de Dios, hermano. Disfruta de que Dios te ama, disfruta estar con Él, porque muchas de las veces renegamos tanto, que nos quejamos tanto, sabiendo que Dios tiene todo en control y que todas las cosas pasan con un propósito. Y esto es lo que el Señor le enseñó a esta iglesia de Éfeso, y continuamos con otra iglesia. No sé si alguien quiera compartir algo antes de entrar a la segunda iglesia. ¿Algo quieren compartir algo de Éfeso? ¿De la iglesia? Yo más quería decir brevemente que Éfeso era una iglesia con mucho potencial, pero por las obras las obras de su carne, ¿verdad? Como ellos vivían, les negaba a que Dios obrara. Cuidado, hermano, cuando nosotros estamos dándole suelto a nuestros deseos sin que sean controlados por Dios, porque esos deseos que no son de Dios, hermanos, nos van a esclavizar y paralizar de vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Amén. Pues miramos aquí la primera iglesia, la exhortación, el elogio que Dios le dio a esta iglesia, primero de Éfeso, que volvieran a su primer amor, y a la segunda iglesia de Esmirna, que les dio permanecer fieles. Aquí el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia y les da también un elogio y también les da un encargo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 10, pero antes de irnos a ese pasaje, yo quiero leerles quién era esta iglesia. La iglesia de Esmirna, la antigua ciudad de Esmirna, también fue una importante ciudad costera. Esmirna se construyó en una colina con templos y otros edificios importantes llamados la Corona de Esmirna. La ciudad fue destruida más tarde y permaneció muerta por más de 300 años antes de ser reconstruida. Más tarde hubo ahí un templo que el emperador Tiberio construyó, lo que lo convirtió en una importante centro de cultura al emperador. O sea que esta iglesia, esta ciudad también era importante. Pero mire el elogio que Dios le da a esta iglesia, pero después del elogio también les da un encargo. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10. Hermana Mayra, si usted me le da lectura, por favor, hermana. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Gracias. Sí, hasta ahí, hermana, hasta el 10. Mire lo que está hablando aquí, lo que le habla Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Esmirna y Filadelfia son las únicas de las 7 iglesias que el Señor elogió y no reprendió. Dice que en ambos les reconoció, hermanos, estas 2 iglesias les reconoció su perseverancia ante la oposición y les encargó que perduraran, o sea, que fueran fieles, que permanecieran. Primero, el Señor reconoció su pobreza y su tribulación. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, lo que leyó la hermana Mayra. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tremendo lo que está sucediendo en esta iglesia, hermanos, en esta
lugar de donde estaba esta iglesia Esmirna. Era donde Satanás, hermanos, estaba atacando tan terrible a esta iglesia y donde esta iglesia tenía que permanecer como nunca jamás, tan fiel al Señor y tan apegada a ellos, a Dios, para que nada los pudiera mover. Dice que probablemente, hermanos, esta dificultad fue el resultado de su fidelidad a Jesús y su negativa a participar en actividades idólatras. O sea que cuando esta iglesia se negó a participar en cosas impías, en cosas mundanas, en cosas malas, por eso vinieron los ataques, porque esta iglesia, hermanos, se mantuvo fiel a Dios. Dice que en el mundo pagano antiguo la religión, la política y el comercio estaban estrechamente ligados, o sea que esta iglesia se apartó completamente de todo lo malo, de todo lo que los atraía a las cosas malas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les dio un elogio y les dio un encargo. Sigue permaneciendo fiel en lo que tú has estado haciendo. Y hoy Dios te dice hoy mismo, aunque estés sufriendo, mijo, aunque estés echando para adelante, pero que estés batallando, no quites tu mirada de Dios, porque Dios a su tiempo, hermanos, se levantará y te dará la victoria y tú podrás mirar la recompensa que Dios trae a nuestras vidas. Y es por eso que Dios, hermanos, en este pasaje, Dios te anima y te dice, ánimo, que no se canse tu ánimo hasta desmayar. La pobreza carece de todo. Eso significa, la pobreza de los creyentes de Esmirna era extensa, estaba económicamente necesitados, aunque Cristo dijo que eran espiritualmente ricos. El contraste con la iglesia de la Odisea, que poseía mucha riqueza material, aunque se le consideraba espiritualmente desaventurada, miserable y pobre. Mira, esta iglesia se consideraba pobre Esmirna, pero era una iglesia rica espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaban poniendo a Dios en primer lugar. Tenían la aprobación de Dios. Dice que, sin embargo, su dificultad era temporal, pero su riqueza espiritual era eterna. Hermanos, no importa cuánto estemos batallando en esta tierra. Lo más importante es que recuerdes esto, que la promesa de Dios va a ser siempre para el que permanece fiel. Jesús se refirió a la sinagoga de Satanás, que era una fuente de tribulación. Imagínate cómo estaba la tribulación en ese lugar, hermanos, para esta iglesia. Era terrible. Quizás tú y yo la estamos pasando bien chévere ahorita. En otras palabras, la estamos pasando de maravilla a conforme la estaba pasando esta iglesia. Y nos quejamos, hermano. Esta iglesia la tenía tremendamente mal porque estaban en la sinagoga de Satanás. Quiere decir que estaba tremenda la situación, hermanos. Y a pesar de la situación, ellos se mantuvieron fieles, perseverando. Y por eso nuestro Señor Jesucristo trajo este elogio de ánimo. Me gusta el texto donde dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Esta iglesia estaba aprobada por Dios. Hermanos, y yo creo que eso debe ser en nosotros permanente, ser aprobado por Dios. Porque hay mucha gente que usted sabe, quienes son aprobados con tener los mejores títulos, aprobados para ser los más famosos, quieren sobresalir de otra gente, no importan, usted sabe, hermano Charlie dijo también en la política, están usando a Dios, pero siempre con un prestigio de mejor que otros y que ellos salgan adelante. No, el Cristo que nosotros servimos es un majestuoso, todopoderoso, humilde, gracioso, amoroso, y hay que vivir como Él. Así es, así que hermanos, yo no me interprete mal de que Dios no quiere que seamos prosperados, no. Claro que sí, Dios quiere que seamos prosperados, que así como prospera nuestra alma, que tengamos salud. Amén. Y que económicamente seamos prosperados, pero que no usemos, pongamos las cosas, que usemos como esta iglesia, tuvo que dejar todas esas cosas porque estaban mezclando las cosas malas con las cosas buenas y ellos dijeron, no vamos por ganancias propias, no vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces, Mateo 6, 19 al 20 dice esto, Mateo 6, 19 al 20, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir,
ni los ladrones no entran a robar. Quiere decir, hermanos, que no te enfoques y no pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino que pongas tu mirada en las cosas de Dios, en las cosas que son eternas, porque ahorita estamos, mañana quién sabe. O hay gente que dice, ya cuando tenga esto voy a ser feliz. O cuando tenga esto voy a ser feliz. Ahorita, pues no soy todo feliz. No, Pablo dijo, no lo digo porque tengo necesidad, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. So, ahorita hay que gozarnos. Aunque tengamos o no tengamos, tenemos todo con Jesús. ¿Ven? Esta iglesia aprendió a ser fiel a Dios y es por eso que Dios le trajo el elogio, pero cuando le dijo del elogio también le dio una advertencia y le trajo un encargo. El aliento de Jesús vino con una advertencia en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira lo que Dios dice. Quiere decir que Dios te está advirtiendo que van a venir tribulaciones, van a venir cosas difíciles por causa de servir a Dios. No pienses que la vamos a tener bien, hermano, ni vamos a estar bien, que sirviendo a Cristo ya estamos libres de todos ataques. Recuerda que tienes un enemigo que te está acechando día y noche. Quiere verte destruido, quiere verte muerto. El enemigo nos odia a muerte, iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Los cristianos de aquí de Esmirneos enfrentarían una época de intensa persecución, aunque las autoridades humanas serían los instrumentos. Jesús dejó en claro, mire lo que Jesús le dejó en claro, que sería el diablo mismo en ellos y que debían permanecer fieles hasta el fin, incluso en el martirio. Satanás, hermanos, se mueve en medio de la gente y usa gente y hasta a nosotros mismos nos puede usar, iglesia. Hasta mi mismo esposo, hasta mí, si yo me descuido y yo me dejo dominar por mi carne. Por eso tenemos que estar listos y preparados, porque mira a la mujer de Lot, cómo Satanás la usó. Perdón, dejó. Dejó, cómo la usó. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Todavía retienes tu integridad? Imagínate. O sea, una persona que está dolida, que está llena de rencor, de odio, de resentimiento, llena de su alma está enferma, va a sacar veneno. Y eso es lo que Dios quiere, sanarte y restaurarte, iglesia. Porque yo puedo destruir a mi mismo esposo con mi lengua y con mi comportamiento. Y yo tengo que tener mucho cuidado porque yo puedo ser una víbora para mi esposo. O él puede ser una víbora para mí en una situación donde me puede tumbar y me puede destruir. Mantengámonos siempre alerta, velando, orando. Es verdad. Así que, iglesia, mantengámonos firmes como esta iglesia y que el encargo que Dios le hizo a esta iglesia de Esmirna te lo hace a ti también y me lo hace a mí. Fieles. Porque si tú eres fiel, mira lo que te espera, la promesa que Dios ya te hizo y le hizo a esta iglesia otra vez. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga, una vez más, mira lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tremendo la promesa que Dios te hace y me hace. Juan presenta dos promesas a los cristianos de Esmirna. Y tremendo lo que le está diciendo. Los que soporten la persecución venidera recibirán una corona de vida. Tú vas a recibir, hermanos, una corona de vida. Y los que vencieren no serían heridos por la segunda muerte. Esta iglesia tenía que permanecer firme a pesar de las dificultades. Y hoy en este día, en tiempos que estamos viviendo de crisis,
tú y yo tenemos que permanecer fieles, aunque no estemos en el templo y aunque no nos estemos congregando, tú tienes que tener tu congregación en casa, tú tienes que tener tu altar encendido en tu casa, iglesia. Mantenerte orando, mantenerte leyendo la escritura, mantenerte velando, porque si no velas, va a venir el adversario y te va a destruir. El diablo anda como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. Y si te encuentra dormido, si te encuentra no velando, te va a destruir. Y no solamente a ti, va a destruir toda tu casa. Y ser fiel, nuevamente, es una decisión. Muchas son gentes fiel solo cuando Dios los bendice. Pues eso es mi fidelidad como Dios quiere que seamos. Pero hay gente que es fiel solamente cuando tienen lo que quieren, cuando quieren. No es cuando yo quiera, no es cuando es todo tiempo que yo tengo que aprender a ser fiel. Y la fidelidad, claro que en el matrimonio se cultiva cada día. Es de saber cómo respetar a Dios y ser fiel. Ser fiel es saber cómo amarlo como Él lo dice, no como yo quiero, no como yo pienso. Ser fiel es aceptar las reprensiones y cuando Dios me reprende también a mí, es ser fiel con Dios. Ser fiel con Dios es una determinación aún en la epidemia que estamos pasando, a decir, Señor, aunque pierda todo, con que no te pierda a ti. Es lo más importante. Y es un trabajo de diario, iglesia, es un trabajo constante. Entonces, el resumen de esta iglesia era seguir a Cristo en el sufrimiento y en la victoria. Mantenerte fiel en las buenas y en las malas, iglesia. No desmayes. Mantente fiel a Jesucristo, porque en estos tiempos es cuando más nosotros le estamos mostrando a Dios cuánto realmente le amamos. Y ser fiel también en pagar sus diezmos y ofrendas, hermano, porque hay gente que no es así. Hay gente que ahora en la epidemia pensamos de como, no, pues no, tenemos que ser fiel en darle a Él lo que le pertenece a Él y darle lo que Él merece. Y nunca olvidar que Dios mira el valor en cómo se lo damos. Dios mira eso. Y hay mucha gente, lamentablemente, el dinero es su Dios. No quieren entregan todo, pero el dinero no. No, todo es de Él y hay que saber cómo ser obedientes a lo que Él nos ha llamado a hacer, en darle a Él. Amén. A mí me da tanta tristeza cuando yo miro a familias, esposos que están trabajando por sus hijos o familias que tienen muchos en familia y se les hace mucho darle a Dios, pero nunca es mucho, siempre es poco cuando ellos le dan, pero quieren más y más. Pues no, entre más le damos a Dios, más Dios nos va a dar a nosotros porque le damos en obediencia. Y tenemos que ser fiel aunque el Señor no responda, porque muchas veces nomás respondemos cuando Él responde. Sí. Y tenemos que responder aunque Él no responda. Recordemos que nuestro amor tiene que ser en las buenas y en las malas, hermano. Yo tengo que amar a mi esposo como Él ha dicho, en las buenas y en las malas. Amén. Si no me haces de comer, te amo como quiera. Pero bueno, el Señor quiere tu corazón, quiere tu fidelidad, quiere tu perseverancia en Él y quiere verte. Él ya sabe, ya te conoce, pero quiere que salga de tu corazón, hermano, que sea de voluntad, que no sea porque alguien te dice, sino porque tú realmente estás enamorado de Él. Amamos a Dios por lo que solo Él nos da. Entonces el matrimonio, si nuestra esposa no nos complace en lo que nosotros queramos, por el amor que yo le tengo a Dios, yo voy a amar a mi esposa aunque no me complace. Y eso es más fácil dicho que hecho, pero cuando tú amas a Dios y tu corazón está entregado a Dios y está apasionado por Dios, tú vas a estar determinado a ser, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y creo que cuando hay pasión, hay deseo, no se te va a hacer duro ni se te va a hacer carga, porque lo vas a disfrutar, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te enamores de Él para que lo disfrutes y no se te haga una carga. Y eso es lo que la iglesia aquí, yo pienso que eso es lo que la iglesia de Esmirna, porque ella permaneció fiel y conocían el amor a Dios, por eso ellos no se les hacía difícil mantenerse aún en la dificultad y en la adversidad que estaban viviendo. Amén. La tercera iglesia de Pérgamo, el mensaje que Dios le habló a esta iglesia es de aferrarse a la verdad. Mira lo que le dice a esta iglesia, hermanos.
Primero, una vez más, les da un elogio. Pero quiere esta iglesia. Pérgamo tenía una grandiosa historia, sirviendo durante un tiempo como la capital de la provincia de Asia. Incluía una colina con templos a varias deidades, como Zeus, Atena y Asclepio, el dios de la curación o la medicina. El templo de Asclepio recibió gran atención y concurrencia. El altar de Zeus tenía una altura aproximadamente de 40 pies. Además de estos templos, los ciudadanos ricos también construyeron un templo para el culto imperial. Aquí, al hablar a la iglesia, el Señor hizo referencia a una espada aguda de 2 filos que procedía de su boca. Y vamos a estar leyendo ahorita Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Esto probablemente se refería a su poder para derrotar a todos los enemigos y poderes. Mire cómo se le presentó Jesucristo a esta iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 12 otra vez. Mire lo que dice. Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Tremendo el mensaje que le trajo Dios a esta iglesia, hermanos. Jesús reconoció el ambiente desafiante que enfrentaban los cristianos en Pérgamo al referirse a la ciudad como la morada del trono de Satanás. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tremendo lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia. Jesús elogió a esta iglesia por mantenerse fiel a la verdad en presencia de los poderes demoníacos hostiles. O sea que esta iglesia también se estaba enfrentando a un desafío terrible donde mismo Satanás estaba presente. Destacó a un fiel hombre cristiano llamado Antipas, aquí Dios, quien fue asesinado allí por su fe. Los cristianos de Pérgamo sabían que seguir a Jesús en la ciudad del trono de Satanás podía ser costoso. Pérgamo, hermanos, era un centro de adoración imperial, o sea que esta ciudad, hermanos, era una ciudad donde era era famosa y donde se movía tanto la maldad y tanto el pecado que mismo Satanás estaba sentado en ese lugar. Y por eso Jesucristo trajo el elogio. Primero el Señor Jesucristo los levantó y les dijo, les aplaudo por todo lo que están haciendo, pero después de esto viene la reprensión. Viene la reprensión en Apocalipsis capítulo 2, verso 14 al 16. Mire lo que dice ahí. Hermano Charlie, si usted me le da lectura, por favor, hermano. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto, y con el poder de mi palabra te castigaré a ti y a los nicolaitas y a sus seguidores. Tremenda la reprensión que nuestro Señor Jesucristo le hizo a esta iglesia, hermanos. Y hoy este día es para meditar, para reflexionar cómo nosotros estamos caminando en los caminos del Señor, cómo nosotros estamos usando la palabra de Dios y cómo nosotros estamos poniendo un alto a las cosas que a Dios no le agradan. A pesar de su fidelidad frente a la persecución, los cristianos de Pérgamo, hermanos,
no habían sido tan cuidadosos con sus doctrinas. Jesús se refirió específicamente a las enseñanzas de los nicolitas. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14 y 15, está tremendo lo que dice allí, lo que acaba de leer el hermano, porque dice que Balaam fue un falso profeta que vendió sus servicios a un rey idólatra y lo incitó a intentar a Israel a que acomodara su fe a la idolatría. Y eso lo puede encontrar usted en Números, capítulo 22, del versículo 1 al 5. Usted puede leer esa historia y usted puede darse cuenta cómo este hombre trajo tantas cosas malas a este pueblo, quiso engañar, pero Dios, hermanos, mira todo. Ahora dice que la doctrina de Balaam se refiere a los maestros y predicadores corruptos que llevan al pueblo a una fuente de inmoralidad, la mundanalidad y las falsas ideologías para causar división y ganancias económicas. Tremendo lo que hace estas clases de personas que no llevan a la iglesia a un conocimiento genuino. Entonces, Dios estaba enojado y estaba no contento con esta iglesia porque no estaban haciendo las cosas bien. Estaban fallando en una área donde a Dios no le estaba agradando. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto y mandó estas cartas a través del amado Juan para reprenderlas y al mismo tiempo decirles que necesitaban arrepentirse, porque si no perderían el cielo, hermanos. Y hoy en día, si tú y yo no nos arrepentimos genuinamente y no hacemos las cosas bien, por más que tú estés en la iglesia, si sigues practicando pecados ocultos, si sigues practicando cosas abajo de la mesa, ten cuidado, iglesia, porque ante los ojos de Dios todo va a salir a la luz un día. Sí, y es cierto porque, como les he dicho, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea malo. Muchas de las veces pensamos que le vamos a salir, que Dios no se va a dar cuenta, pero uno no puede esconder lo que realmente es, hermano. Lo que uno es siempre sale a flote. Y Dios quiere que vivamos una vida conforme a su voluntad. Y el versículo que a mí me encanta, que quiero leérselo, está en Eclesiastés capítulo 12, en el último capítulo 12, uno dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, delante de Dios no nos escondemos. Amén. Y aquí miramos algo bien importante aquí, hermanos, que Jesús, al menos aquí, comparó esas enseñanzas pecaminosas con Balaam. Balaam motivado por las codicias, llevó a los israelitas a comprometer su santidad. Parece que los nicolitas también habían llevado a la iglesia de Pérgamo a la idolatría, a la inmoralidad sexual. Y hermano, esto es algo triste y doloroso, pero hay muchas iglesias que permiten tantas cosas tan malas. Aún los mismos líderes que están practicando, que están en el altar, que están viviendo vidas dobles, iglesia. Y es bien triste que nosotros como hijos de Dios, que hemos sido libertados de las tinieblas, podamos vivir una vida falsa, mediocre, cuando Dios nos ha libertado y nos ha dado una vida en abundancia, para perdernos otra vez, hermanos, como que no. Por eso es que Dios nos exhorta en este día y te dice y te da una reprensión, iglesia. Arrepiéntete y vuelve a los caminos correctos de Dios. Parece que aquí, hermanos, la iglesia estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, pero Jesús le hizo una advertencia escalofriante. Si no detenían esto y regresaban a la santidad, Él pelearía contra ellos con la espada de doble filo, revelada en la visión de Juan. El versículo 16, lo que leyó el hermano Charlie. Hermano, ¿me lo vuelve a leer, por favor, hermano? Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces,
vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Amén. Y sabe que, hermano, nosotros como líderes tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios que cuando una persona está viviendo una vida de inmoralidad y de pecado y sabiendo que están mal, nosotros como líderes tenemos que enfrentar eso y corregirlos. Hay ocasiones donde se han ido de la iglesia personas. Una vez pasó de que se fue de la iglesia y se molestó y se enojó, pero sabe que nuestro trabajo es corregir por amor, porque es salvar el alma de esa persona para que no cometan el error de que están en el altar y viviendo una vida inmoral. Miramos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado, cuando Pablo aquí confronta a una persona que estaba viviendo una vida de fornicación y estaban viviendo una vida mal. Entonces, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 dice así, mire lo que dice allí, 5:2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, hermanos, nuestro Dios nos ha llamado a traer reprensión, a corregir al que está teniendo esa falta, y si se enoja la persona, ya no va a ser culpa mía ni tuya, sino tú tienes que hacer lo correcto y no permitir las cosas inmorales en la casa de Dios. Y hermanos, recuerden 1 Samuel capítulo 3, los hijos de Eli, hermanos, que estaban viviendo, practicando el pecado. Supuestamente ministraban en el altar. Hermanos, hay gente que está ministrando en el altar, que está viviendo en vidas inmorales. Y le quiero decir una cosa, ahorita más que nunca hay que procurar la presencia de Dios. La unción de Dios no simplemente no es para andar apantallando y que yo tengo dones y que yo hago milagros. No, es para exaltar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Y hay muchos ministros hoy en día, hermanos, que están viviendo vidas dobles, vidas enmascaradas, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros, ahorita más que nunca, vivamos una santidad conectada con Dios, vivir la vida de Cristo, hacer las obras de Él, procurar la presencia de Dios. Tarde o temprano, Dios le dijo a Samuel, los hijos de él iban a morir. Se cumplió, sí, vino la consecuencia, murieron. ¿Por qué murieron? Por su mismo pecado que ellos vivían, hermanos. Ahorita estamos viviendo, a veces miramos a gente en el mundo que parece que es más prosperada y decimos, wow, pero llegará el día donde sus mismas decisiones y la vida, el estilo que vivieron, les traerá las consecuencias que les costará toda su vida un día en el infierno. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos vivir diferente como el mundo vive. Por eso en este caso, en 1 Corintios, donde dice 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Imagínense lo terrible que estaba sucediendo en ese lugar aquí en 1 Corintios. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo, estaba sucediendo lo mismo, estaban cometiendo faltas inmorales, permitiendo doctrinas irreverentes. Cuando Dios detesta y abomina esas cosas, nosotros también tenemos que detestarlo y desecharlo. Si tú conoces de una persona, hermano o hermana, que está en el altar y tú sabes que está haciendo inmoralidades, tienes que, por amor a Dios, con el amor de Cristo y con el respeto, exhortarlo. Si fueras tú, ¿cómo te gustaría que te dijeran? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sé que tú también seas tentado, dice la palabra, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Entonces, esta iglesia, hermanos, fue reprendida por nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera reprendida, hermanos, entonces esta iglesia se enfrentaría al juicio de Dios. Entonces, la advertencia que Dios le trajo a esta iglesia, tenían que escuchar, poner atención. Y usted y yo tenemos que escuchar y poner atención hoy más que nunca. Cristo viene pronto, iglesia, y no sabemos. Tú puedes morir no del virus, no del COVID-19, puedes morir de un ataque al corazón, puedes morir, te duermes y ya no despiertas, pero ¿cómo estás tú con Dios? Partiremos de esta tierra, iglesia, un día partiremos. Nuestra ciudadanía no es aquí, nuestra ciudadanía es en el cielo. ¿Cómo estamos viviendo?
Esta iglesia tenía que escuchar la palabra de Dios y tenía que poner atención para poder una vez más, recibir la promesa de Dios. La promesa de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, tiene una explicación. Y vamos a leer lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Que el Espíritu dice a las iglesias. Así que al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y no la piedrecita escrita en un nombre nuevo, el cual ningún conoce sino aquel que lo recibe. Mire, aquí tiene una explicación. El maná, obviamente es el pan milagroso que los israelitas recibieron para su sustento en el desierto. Jesús hace referencia a sí mismo como el pan del cielo, ¿cierto? En Juan capítulo 6, verso 32. Si vamos a leerlo, Juan 6, 32 dice, Jesús le respondió, les dijo, la verdad no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Y el versículo 35, 6:35 de San Juan, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, aquí se está refiriendo a Jesús, que Él es el pan, Él es el sustento, Él es la vida, Él es la sustancia para nosotros poder vivir, hermanos. Aquí Él les estaba diciendo a esta iglesia, Él solo es la provisión para la vida eterna, Él es tu provisión, nada más, nadie más. La piedrecita blanca, ¿qué significa? Tiene al menos dos referencias posibles en el mundo antiguo. Primero, los jurados le daban a los acusados una piedra negra para la condena y una piedra blanca para la absolución. Esto indicaba que una promesa de falta de culpa ante el tribunal de Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios te limpia y Dios quita toda culpa, Jesús te va a dar esa piedrecita, la entrada al trono de Dios. Y eso es lo que te da entrada al Padre Celestial y nadie te la puede quitar. Al menos tú solito te la vas a quitar si tú eres desobediente. El segundo, dice que se utilizaba una piedra blanca como entrada para la admisión a una celebración pública. Es muy posible que Jesús estuviera prometiendo la entrada a la última gran fiesta del Cordero. Los fieles a Cristo son juzgados y hallados sin culpa por Dios, y se les dará entrada a la eternidad con Él. Es como cuando te invitan a una fiesta. Si tú no tienes una invitación, no vas. O si te vas de colado, ¿verdad? Pero en el cielo no va a haber colados, hermano. Qué bueno fuera. Es como una vez que fuimos a un concierto de Marco Barrientos, hermano, acá por Salem. Teníamos un boleto de todos comprados y compramos hasta el VIP. Gracias a Dios que nos proveó. Y vi a una señora sentada en una silla que ya ha sido comprada y se confundieron con el boleto. Y mi esposa luego dice, no, la señora estaba sentada y le dije, no, disculpe, pero esa silla ya fue comprada. Dice, no, aquí me pusieron. Le dije, no, aquí está mi ticket y mi prueba. Así va a ser. Y miramos que mucha gente entraba el local donde estaban y muchos querían entrar y no iban a comprar su ticket. Y el Señor nos traía a mi esposa y a mí de, ¿cómo será un día que todos van a querer entrar, pero no todos van a poder entrar porque no han comprado su ticket que aceptaron a Jesús, el Cordero de Dios? O muchos quieren estar en las primeras filas, muchos quieren estar al frente, pero si no te lo has ganado, ¿cómo vas a estar ahí enfrente, hermano? Tienes que ser fiel, tienes que ser perseverante, tienes que luchar por tu salvación y tienes que amar a Jesús como nunca jamás has amado a nadie, porque el amor es lo más importante a Dios. No lo hagas por conveniencia, no lo hagas por conveniencia. Hazlo porque tú realmente estás agradecido, reconoce lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí y míralo como un gran valor, que nadie ha hecho nada por ti. Él murió, dio toda su sangre, iglesia,
para que tú y yo pudiéramos ser unos vencedores. Y es por eso que esta iglesia de Pérgamo tenía que aferrarse a la verdad, sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan, tirar todas esas mentiras y no acomodarse a lo que a ella le gustaba a esta iglesia, a las cosas cómodas, porque tú y yo nos podemos acomodar a este mundo fácilmente, a nuestra propia conveniencia. Y Dios quiere que tú y yo nos despojemos, nos limpiemos de todas las cosas que nos están impidiendo crecer. Amén. ¿Alguien que quiera compartir algo, hermanos? ¿Cómo usted mira esta iglesia de Pérgamo? ¿Nadie? No miramos a nadie en la pantalla. Tenemos más de 5 meses, algunos 3 meses que no miramos. No sé por qué no están en la pantalla. Hermano Charlie, ¿quería comentar algo? No sé si lo miré o no sé. Aquí estamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Es que este tema está muy bueno. Buenísimo, hermano. O sea, todos, pero este tiene algo especial. Y ahorita estamos platicando, Abby y yo, que esto nos da, bueno, podemos ver dos cosas. Una, esto nos muestra cómo es Dios, cómo Dios siempre está viendo en lo que batallamos o en lo que luchamos, pero no empieza con las reprensiones. No. Él siempre primero nos elogia. Amén. A pesar de lo que estemos haciendo, Él siempre va a llegar, ay, hijito bonito, me da gusto estar contigo, ¿cómo estás? No como nosotros los papás, nosotros empezamos reprendiendo, luego ya les queremos decir algo bonito y luego ya les queremos dar una promesa, bendecirlo. Y algo que a mí me llama la atención es que, y bueno, creo que lo podemos ver en estos tiempos y ya desde hace un buen rato, es que a toda la gente le gusta que la elogien. Pero a casi nadie le gusta que lo reprendan. Por ejemplo, a la gente le gusta que diga, ay, qué bonito trabajo misionero haces y ayudas a la gente, ¿no? O al que canta, ay, qué bonito cantas, y no sé. Pero cuando a la gente le reprendemos en algo, le decimos, mira, pues estos son tus errores, o yo veo que estás haciendo esto, deberías de pedir ayuda para cambiar situaciones. Hay gente que ya no le gusta. Es cierto. Y en estos tiempos se ve más que nunca como lo único que nos gustan son los elogios, pero no las reprensiones. Pero si no tomamos la reprensión igual que el elogio, lo que va a suceder es que nos vamos a quedar sin promesa. Es cierto. Y yo creo que debemos de aprender a tomar las reprensiones como los elogios, para que también la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas. Amén. Creo que a mí me gusta mucho cuando los tiempos de reprensión, porque creo que uno aprende más cuando lo reprenden que cuando lo elogian. Y crecemos más. Porque yo creo que cuando nos elogian decimos, pues estamos haciendo las cosas bien y pues así nos seguimos. Pero cuando nos reprenden para crecer, porque la reprensión trae crecimiento, no nos gusta, pero no nos damos cuenta de eso y queremos solamente ser elogiados. Entonces debemos de darnos cuenta que crecemos más cuando somos reprendidos que cuando somos elogiados. Y eso genera que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, se cumplan en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo eso, ¿no? A veces no sé si les pasa a ustedes como pastores, pero a nosotros nos pasa que la gente solo quiere que le digamos cosas bonitas. Y cuando les decimos, oye, pero por ejemplo con los niños, pero te faltan tus retos. No, pues yo quiero mi premio, sí, pero lo siento, no te puedo dar premio porque no cumpliste con tus retos de la semana, con tu lectura bíblica, no has orado y quieres que te dé un premio igual que el que ha cumplido, pues no se puede. Y a alguna gente, incluso a los niños, no les gusta. Sí. Pero tienen que aprender que si reciben la reprensión, pues van a recibir la bendición porque están cumpliendo con lo que se les dice y va a haber un crecimiento en los que aceptan la reprensión igual que los elogios. Y es cierto, hermano, porque Proverbios 12:1 dice, el que ama la corrección, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Y cuando tú estás, bueno, en el caso mío como pastor, cuando yo he corregido a una persona,
Claro, siempre le pido la gracia del Espíritu Santo que me ayude, pero yo prefiero echarme un enemigo por hablar la verdad que un amigo por vivir, que vivan como ellos quieren. Porque si yo voy a agradar a Dios y voy a servirle a Dios, yo tengo que aconsejar como Dios me dice, no como yo quiero, no por lo que yo pienso, no por darle por su lado, sino por darle siempre la honra y gloria de Dios en hablando lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que se enoja cuando los corriges o tienen un carácter explosivo y ellos les encanta dar consejos y hablar y decir, pero nunca miran sus errores. Es como dicen, mira la vida de tu ojo antes que mira la paja de tu hermano. Amén, echa de verlo, sácalo de tu ojo. Y así tenemos que nosotros saber por nosotros mismos, decir, ok, Espíritu Santo, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Y hablando desde complacer a Dios, porque hay mucha gente que, bueno, los caracteres son diferentes, pero los caracteres fuertes a veces, esos son los que más son explosivos y te dicen, estás mal, y te critican, y te juzgan, y hacen esto, pero ellos como si siempre tienen la razón. Cuando, I don't know. A veces tenemos que, como le digo, tenemos que aceptar donde estamos mal y pues decir, ok, estoy mal, tengo que seguir adelante, pero a veces hay gente, perdóname la palabra que voy a decir, la Biblia dice, todo hombre sea pronto para ir, tarde para hablar, para tarde para arearse, porque la ira no obra la justicia de Dios. O hay mucha gente que es bien autosuficiente, se creen más y que todo lo saben, cuando no sabemos todo, nadie, solo Cristo. Y si Él nos ayuda es por su gracia que sabemos. Es cierto. Y como dice el hermano Charlie, hermano, nosotros como humanos, Dios ya conoce nuestros desafíos, conoce todo lo que nos está amenazando y lo que puede infiltrarse y nos puede contaminar en nuestra fe, en nuestra pureza y nosotros en nuestra conducta. Y por eso nosotros en este día quiere Dios a través del amado Juan, advirtió a esta iglesia de Pérgamo, pero te está advirtiendo a ti y a mí de que cuidemos nuestra vida personal con Dios, que nosotros nos enfoquemos en tener una intimidad con Dios, porque al final de todo Dios traerá una recompensa y la promesa de Dios se va a cumplir a su tiempo, pero si tú y yo somos obedientes a su palabra, hermanos. Así que, iglesia, marchemos firmes adelante. La última iglesia que vamos a estar hablando hoy es Tiatira. Esta iglesia incrementar en buenas obras, la exhortación que Dios le trajo y una vez más, como dice, el elogio primero. Nuestro Dios es un Dios amoroso que no se llega con la vara luego, sino que te dice las cosas que estás haciendo buenas y después te dice, mijo, pero una cosa tengo que decirte que estás haciendo mal. ¿Quién era esta iglesia? Tiatira era una ciudad más pequeña, pero rica y conocida por un proceso especial de teñido de telas. En su mensaje a esta iglesia, Jesús hizo especial énfasis en sus ojos ardientes y sus pies de bronce. Estas imágenes hablan de su pureza, visión penetrante y fortaleza. Vamos a ver qué es lo que le elogió a Jesús a esta iglesia, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y 19. Y escribía el ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire el elogio que le hizo. Jesús recalcó algo hermoso, las obras de esta iglesia, su amor, su fe y su perseverancia. Incluso mencionó que estas obras habían aumentado con el tiempo, o sea que no iban bajando, sino que iban aumentando. Por todos los signos externos, uno podría pensar que la iglesia estaba floreciendo. Por todas las obras que estaba haciendo esta iglesia, usted puede decir, wow, era una iglesia avivada, era una iglesia que tenía algo bueno. Pero vamos a ver cuál es la reprensión que nuestro Señor Jesucristo le hace a esta iglesia y el encargo que le hace también a esta iglesia. Sin embargo, la visión penetrante de Jesús que ve todas las cosas,
Jesús no está ciego, hermanos. A Jesús no se le pasa nada como a usted y a mí, que nos hacemos de la vista gorda o de la vista ciega, que como nos hacemos como que ni pasó. Pues Jesús no es así. Jesús no se le pasa ni una mosca, ni un detallito. Todo lo que usted hace, sea pequeño, sea grande, a Él no se le escapa nada. Los cristianos en Tiatira se habían descuidado y quedaron vulnerables a las falsas enseñanzas, situación que condujo el libertinaje. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque cuando nos descuidamos, somos vulnerables y Satanás nos ataca y nos tumba. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 25. Pastor, si me le sigue leyendo, por Pero favor. tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo le arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Miren la reprensión que le hace aquí. Esta iglesia, hermanos, estaba tolerando un pecado que prevalecía en la iglesia de Tiatira. Era la tendencia a tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contraria a la Biblia. Y eso es lo que muchas iglesias hoy en día se pueden mirar, la tolerancia al pecado. No podemos tolerar el pecado nosotros en nuestra vida, ni mucho menos en la casa de Dios, iglesia. Right. Tú no puedes tolerar a una persona que está cometiendo fraudes y está defraudando la palabra de Dios. Y esta iglesia estaba siendo tolerante. Una falsa profetisa llamada Jezabel había inducido a algunos a mezclar la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad. Jezabel se negó a arrepentirse, lo que significa que fue confrontada. Dios te va a confrontar, hermanos. Si no te confronta ahorita, te va a confrontar tarde o temprano, te va a confrontar con tu pecado. Así es, y si tú así no es, haces así nada por cambiar y por arrepentirte, te vas a lamentar el resto de tu vida. Y vas a llorar, pero quizás sea demasiado tarde si no te arrepientes. Ella enfrentaría el juicio de Dios. Y tú y yo, si no nos arrepentimos genuinamente, enfrentaremos el juicio de Dios que está ya destinado para todos los desobedientes. Porque ya está establecido para los hombres que muera una sola vez de esto y el juicio, hermanos. El hijo con pies de bronce, gruñido, herirá de muerte a los seguidores de Jezabel. Cuidado con esas personas que están siguiendo, los que están apapachando el pecado. Cuidado. Es difícil determinar si la muerte se debe entender como física o espiritual. En cualquier caso que sea, Jesús pondría fin a esto y todas las iglesias sabrán que los ojos de fuego de Jesús lo ven todo y juzga con justicia. Jesús no es injusto, iglesia. Jesús es justo y es fuego consumidor. En el versículo 23, lo que leyó el pastor, mire lo que dice. Y a sus hijos herirá de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que, iglesia, mantente fiel y mira bien lo que estás sembrando y lo que estás haciendo, porque si no lo miras y escuchas con atención,
vendrá el castigo sobre nuestras vidas. Jesús concluye con una nota de consuelo para aquellos que no han participado en estos pecados, a pesar de que sufrían al ser rechazados por sus vecinos y tentados por sus amigos, podían encontrar esperanza en el mensaje del regreso de Cristo. ¿Cuántas de las veces, hermanos, no recibimos nosotros maltrato, rechazo, burlas, críticas por servir a Cristo? Pero hay mucha gente por no recibir esos tratos, se doblegan, se hacen como esas personas. Y Dios quiere que tú no seas como esas personas, que tú te apartes y que te mantengas puro, genuino a Dios. Versículo 24 y 25 dice, una vez más lo voy a leer, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Cuida lo que Dios te ha dado, iglesia. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande si Dios ya derramó toda su sangre por ti y por mí? Después de esto, si la iglesia de Tiatira no se arrepintió, hermanos, no podría recibir la promesa que está escrita aquí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Mire lo que dice allí. Esa es la promesa que te espera a ti y a mí si nosotros nos arrepentimos genuinamente. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios te está llamando, iglesia, a ti y a mí, a que pongamos atención. Y Jesús nos da una promesa de que nos levantemos y que no caminemos como este mundo camina, que seamos luz en medio de las tinieblas. Jesús es luz, por lo tanto nosotros debemos ser esa luz brillante en medio de la oscuridad. Finalmente el Señor da la promesa y les dice que Él es la estrella de la mañana en Apocalipsis 2:28. Y en 22:16 de Apocalipsis, Jesús dio a conocer que Él era la estrella resplandeciente de la mañana. Y Él prometió que los cristianos brillaríamos como el reflejo de su gloria. Y me encanta este versículo de Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una vez más se lo voy a leer. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tremendo versículo, ¿verdad? Filipenses 2:15, ya para concluir esta clase, donde Dios nos está exhortando, hermano, nos está animando a que nos mantengamos fieles, que lo busquemos con todo nuestro corazón, que dejemos toda hipocresía, que caminemos genuinamente, que nos enamoremos de Él, que renovemos nuestros votos. Filipenses 2:15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos luminares, que seamos una luz, que seamos esa luz que se levante e ilumine a todos los que están en casa. Y que la gloria de Jesús sea reflejada a través de nuestras vidas, hermanos. Y ese es el mensaje de esta tarde, que usted sea una iglesia
porque usted es la iglesia de Jesucristo, usted es el cuerpo de Cristo, que usted se mantenga conectado a Él en este tiempo de pandemia y en cualquier tiempo que venga, en cualquier crisis, que nosotros nos mantengamos con esa antorcha encendida como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas, que a través de la lucha, que a través de la prueba, que a través de la adversidad, usted diga, yo sé que mi Redentor está conmigo y yo sé que Él me da la victoria y yo estoy viva porque Él vive en mi corazón. Así que, iglesia, vamos a marchar juntos y esa es mi exhortación en esta tarde, que usted y yo amemos a nuestro Dios genuinamente. Querían los textos, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hagamos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, yo tengo 28 años sirviendo al Señor, estoy aprendiendo todos los días, pero una cosa que yo he aprendido en el lapso de los años de la experiencia que he tenido de servir a Dios, que una persona que va a ser fiel con Dios le va a servir de corazón en las buenas y en las malas, y su fruto lo va a identificar como un hombre o mujer que ama y sirve a Dios. Recuerdemos, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con la justicia la verdad. Hermanos, nosotros hay que hacer la obra del Señor, hay que amar la disciplina, hay que vivir como Jesús. Proverbios 13:8 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Déjame decir una vez más. Proverbios 13:8, pobreza y vergüenza vendrán a los que menosprecian la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Es tiempo de aceptar todo lo que Dios nos ha dicho siempre, hermanos. Hay gente que está viviendo una pobreza espiritual, no porque Dios quiere, sino porque ellos han decidido desobedecer a Dios. Porque el Dios que nos servimos, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hay mucha gente que quiere ser honrado por Dios y no obedecen, no honran al Señor. Los hijos de Elí no honraron a Dios y sufrieron las consecuencias y fueron destruidos por su pecado que dejaron entrar a sus vidas. Jezabel, en esta tira, Jezabel era una mujer que estaba viviendo una vida de control, una vida inmoral. Dios le dijo, vas a morir y los perros lambearán tu sangre. Se cumplió la profecía del hombre de Dios. Quiero decirte ahorita más que nunca, honre a Dios para que Dios sea glorificado, porque le voy a decir, vendrán los días de escasez, vendrán días difíciles donde gente va a venir corriendo a Dios, hermanos, y no van a tener lo que ellos esperan pensar que ellos tienen, porque nuestra fe no está basada en nuestros pensamientos, en lo que creemos, sino está basada en los principios bíblicos que rigen nuestras vidas. Iglesia, hay que levantarnos ahorita más que nunca, y las cosas que no le agradan a Dios hay que ponerlas derechas. Fíate de Jehová de todo vuestro corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, que hay algo que está no derecho en tu matrimonio, en nuestra relación íntima. Póngala bien, hermanos, por amor a Dios que usted le tenga. Por más que le diga a un siervo, una sierva de Dios, hágalo porque usted sabe que es correcto delante de Dios. Porque hay mucha gente hoy en día que por más que tú les digas, si ellos no quieren, no van a cambiar. Así es. Así es lo que me ha enseñado la vida a mí, 28 años de vida a Dios. Por más que yo le diga a una persona, si esa persona no quiere, no va a cambiar. Y mucho menos, hermanos, hay mucha gente que ya sabe que debe arrepentirse, no quieren. Y hay que buscar a Dios ahorita mientras puede ser hallado. Este es mi consejo. Amén, iglesia, este es el mensaje que Dios nos trajo hoy. Adelante, vamos a marchar juntos y recuerde que nuestro Salvador Jesucristo no nos ha dejado solos, no estamos corriendo esta carrera solos, Él está con nosotros. Manténgase alerta, despierto, velando, orando. Amén. Cuidando su vida espiritual, porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar y después de esto, si queremos comentar o quieren comentar, podemos comentar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, por esta exhortación y por estas promesas que tú nos has recordado en esta tarde, Dios. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo siga motivándonos como iglesia, que siga, Señor, inyectando ese ánimo, ese deseo, esa pasión por servirte, Dios, en estos tiempos difíciles, Dios. Sabemos que enfrentaremos cosas
quizás más difíciles, Padre. Tú conoces el futuro antes que el presente, pero tú quieres que tu iglesia esté lista, que estemos preparados, que estemos preparados a tiempo y fuera de tiempo, Dios, para que no nos agarre de sorpresa, Señor. Queremos estar sirviéndote genuinamente, Dios, que estemos enamorados de ti, Señor, que seamos esa iglesia cuidadosa, Padre, que seamos esa iglesia fiel, que obremos en buenas obras, Dios, que cuidemos nuestra relación contigo, Dios. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, y ayuda a mis hermanos que si tienen que arreglar cosas, atender asuntos que tienen que atender, Padre, dales sabiduría, dales gracia, dales inteligencia, Señor, para que puedan atender esos asuntos importantes, que no los dejen para mañana, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú redarguyes, tú nos corriges, tú nos levantas, tú nos fortaleces y tú nos animas, Señor, a ser mejores hijos, que seamos esa luz brillante en este tiempo difícil, Dios. Bendice a los hermanos, bendice todo tu pueblo, bendice todos aquellos hermanos, aquellas familias, aquellas personas que están sufriendo ahorita por esa explosión que hubo, Señor, en ese lugar donde muchas personas fueron heridas, maltratadas, muertas, Señor, por las familias que han tenido pérdidas, Señor. Te pedimos por fortaleza, por consuelo, Dios, y que tú, Señor, cambies el corazón de la humanidad en esta tierra, Dios. Ayuda a cada presidente a tomar buenas decisiones, Señor. Dirígenos, Señor. Oramos por nuestra nación, Señor, que tú tomes el control y que sigas obrando tu perfecta voluntad en todas las áreas, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, cuidado. Gracias, Señor, por el cuidado que nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.